La voz. Y estamos compartiendo la pantalla ya. Y pues con eso ya estamos listos. A ver si alguien más ha entrado que no hemos saludado. Señor Rolando Vargas, buenas tardes, noches. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Bendiciones para usted también. Ok, alguien más. Buenas noches, Kevin. No sé si Buenas le... noches, pastor. Bendiciones. Hola, Zulay. Ok. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, todo bien, gracias a Dios. Ok. Me Por ac- alegro. sí, por acá estamos aguantando el calor. Te derrite como mantequilla. Ingrid, buenas noches. Ingrid Madrid, ¿qué tal? Bienvenida. Ok, Sandra Ochoa, buenas. Ah, buenas tardes, pastor. Buenas tardes a Hola, todos. Sandra. Un gusto. Gracias igualmente, pastor. Ok. Ingrid, no sé si nos puede escuchar, solo para ver si tenemos todo funcionando con el audio. Ingrid Madrid, un saludo. Sí, pastor, muy buenas tardes. Hola, buenas. ¿Cómo le Mucho va? gusto, pastor. Igualmente. ¿De dónde nos saluda? De Cihuatepeque, Honduras. Ah, qué bien. Me alegra. Gracias Gracias, por igual. acompañarnos. Gracias, pastor. Ok. Es un gusto. Igual, yo soy Joel, soy su servidor de Academia Cristo y les saludo desde Asunción, Paraguay. Ok. Ok. Bien, sí, ahora sí la vemos. ¿Qué tal? Buenas. Hola. Sí, mucho gusto. Pues que sea Gracias. bienvenida. Este es un grupo internacional, estamos de todos lados y pues, pero unidos con nuestro deseo, por nuestro deseo de estudiar la palabra hoy. Pues muy bien, vamos a saludar a unos cuantos más. ¿Qué tal? Perdón. No quiere funcionar, perdón. Ahí está. ¿Qué tal, Teresa? Buenas noches. Buenas tardes, tal vez para usted. Buenas Y tardes, sí, todavía tarde. sí, esta es la temporada que es bien raro porque tenemos una gran diferencia en horario. Ya son las 8:30, casi las 9 acá y apenas van a ser las 6 en otros lugares. Sí, aquí son 5:30 Uy, todavía. Por sí. eso me perdí la clase pasada, profesor, perdón, No, porque nosotros el domingo hicimos el ajuste del horario, entonces se retrasó el horario 1 hora, pero ya estoy aquí. Muchas gracias. sí, no se preocupe. De hecho, se me olvidó avisar en el grupo de lo del cambio que eh, sí, si uno cambia de horario en su país, pues sí tiene que cambiar su horario ya para el comienzo de la clase, porque algunos cambian, pero la mayoría no. Y bueno, ok, muy bien, listos amigos, gracias. Gracias por su paciencia. Ya estamos listos. Lección 4, Jeremías y la caída de Jerusalén. Con esta lección ya vamos a llevar la mitad del curso. Son 8 lecciones nomás. Les habíamos encargado un video de entrada y una lectura de Jeremías 36, 37 y también un pedacito de Segundo de Reyes, capítulo 25. Solo, amigos, les digo que yo sé, reconozco que son videos, bueno, son lecturas un poquito más largos, pero más largas, pero
bueno, agradezco su trabajo porque sé que vale la pena. Son historias muy importantes para formar un concepto de la historia del pueblo de Israel y cómo es que nuestro Dios nos salvó por medio y envió a su Hijo por medio del pueblo de Judá y de todas las aventuras, digamos, que la montaña rusa espiritual que pasó el pueblo de Judá. Muy bien, empecemos con una oración. No sé si Félix podría guiarnos en la oración que está aquí en esta diapositiva. Doctor Félix, ¿estaría dispuesto a guiarnos? A ver. Querido Padre Celestial, hay una guerra desatándose dentro de mí. Mi vieja naturaleza pecaminosa todavía quiere cerrar mis oídos a tus advertencias e instrucciones dentro de la Biblia. Pero tú me has llevado a la fe en Jesús, quien me rescató del castigo que me merecía por mis pecados. Fortalece mi fe para escuchar tus palabras y para luchar contra mi naturaleza pecaminosa. En el nombre de tu Hijo y mi Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, doctor. Amén. Okay. Okay. Y tenemos la frase en la oración, nos rescató del castigo, ¿verdad? Un tema que también está bueno, en nuestra lectura, nuestra historia para hoy. Amigos, creo que no es necesario repetir otra vez nuestra regla. Pues la única regla es respetar, ¿verdad? Respetar la palabra de Dios, respetar a sus compañeros, si van a participar, respetar el tiempo de los demás, respetarnos en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? No vamos a publicar cosas ajenas, solamente el grupo es para el curso, ¿verdad? Pero no, pues nunca hemos batallado con eso en este grupo. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Okay. Listos. Antes de comenzar, una pausa para saludar a Margarita, Ruth Sandy, Desi. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal todos, señor Pastor, que José? Dios lo bendiga. Buenas noches. Aquí un poco Igualmente. fallando con el internet, pastor, pero aquí estamos. No se preocupe, no se preocupe. Sí, está la lucha contra el internet a veces también, ¿verdad? No se preocupe, nos pasa a todos. ¿Ok? También saludamos a Flor Velázquez. Saludamos al señor José en Ecuador, al señor Luis Armando en Nicaragua. ¿Y quién más? ¿Alguien más que no hemos saludado? Okay. Señor Abel, bienvenido. Buenas noches. Ok, ahora sí. Ahora, hoy vamos a leer acerca del profeta Jeremías. Profeta Jeremías. Nuestro Señor Jesucristo dijo, pues si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿sí? Pues Jeremías también tuvo que sufrir o cargar sus cruces, ¿verdad? O sea, ¿qué tipo de sufrimiento? A lo que me refiero es sufrimiento, ¿verdad? ¿Qué tipo de sufrimiento pasó el profeta Jeremías? No sé, de cosas que notaron en la lectura, y a lo mejor alguien ha estudiado un poco la vida de Jeremías anteriormente y nos podría compartir algo, pero bueno, de lo que leyeron o de lo que saben, ¿qué sufrió? ¿Qué ha sufrido el profeta Jeremías? Veo primero la mano del señor Félix. Jeremías, él
recibió el encargo de avisarle al pueblo y a las autoridades de Judea de que venía un castigo muy fuerte para que se arrepientan y cambien sus actitudes y sus comportamientos. Jeremías cargó la cruz de que tuvo que decir cosas que no le iban a gustar a los reyes y a las autoridades. Y él fue encarcelado y prohibido en algunas ocasiones de que vaya al templo. Él no podía hablar y utilizó entonces para que le escriban lo que Dios le había dicho y les advierta al pueblo, a los asistentes al templo y a las autoridades religiosas de ese tiempo. Entonces él sufrió la persecución por lo que decía. Tuvo que esconderse para que no lo cojan preso, pero de todas maneras él fue llevado prisionero y lo tuvieron en la cisterna de una casa que estaban utilizando como prisión. Excelente, señor Félix. Muchas gracias. Ok, gracias por compartir. Sí, un buen resumen de todo lo que sufrió Jeremías. Su ministerio fue muy duro. Sofía, adelante. Sofía Valentina, buenas noches. Sí. ¿Desea aportar? Bueno, quería decir yo, si Jeremías fue un profeta que llamó al arrepentimiento, Ujú. él les dijo al rey en esa época de Israel, ¿no? Que estaba haciendo mal, ¿no? Pero no le quisieron escuchar. Él fue más o menos, él vivió o estuvo, ¿no? Más o menos el año 50, el año 600 al 500, un poco más, un poco menos. Estuvo también en la época donde estuvieron en Babilonia, ¿no? Cuando fueron ya cautivos los israelitas. Y fue muy joven profeta, eso más se podría decir de Jeremías. Y tuvo que pasar bastantes penurias, Jeremías, al hablar de Dios, ¿no? Y dar las profecías. Sí, así mismo, Sofía. Toda clase de penurias, me gusta la palabra. Y sí, fui llamado como joven, ¿verdad? Cuando Dios lo llamó como joven, ya le advirtió Dios, no te escucharán. Pues qué ministerio, ¿verdad? Qué llamado te estoy llamando para servirme y para anunciar mi palabra, pero no te van a escuchar. Uf, qué difícil, ¿verdad? Y así sucedió. En Jeremías capítulo 11, una vez lo querían matar para callarlo, ¿verdad? Ellos querían escuchar paz y prosperidad y Jeremías recibía palabra del Señor y él tenía que anunciarla. Y si Dios decía, no, viene destrucción, eso es lo que tenía que decir Jeremías. Y pues, pero a la gente, igual que a la gente de hoy en día, no le gusta escuchar de su pecado, no le gusta que la palabra de Dios, escuchar la ley de Dios, ¿verdad? No le gusta escuchar de consecuencias de Dios. No, ellos solamente quieren escuchar lo bonito, ¿verdad? Hoy en día pasa lo mismo, ¿verdad? Por eso existen muchas de las mega iglesias, ¿verdad? Con el evangelio de prosperidad. Pues a la gente le gusta. ¿Ok? Desi, vemos su mano. Adelante. Pastor, no sé si escuché muy bien del hermano Félix y dijo quería aportar sobre que Jeremías escribió justamente el libro de Jeremías
escribió los libros de los reyes y el libro de las lamentaciones. Quería aportar eso, pastor. No sé, creo que lo había dicho, no escuché muy bien porque está fallando este internet, hermano. Sí, gracias, Desi. Sí, se cree que escribió también el libro de Lamentaciones, que es, bueno, como su nombre, es triste, es triste, es lamentando por el pueblo de Dios y por Jerusalén, es triste. Es que, pues así era la vida de Jeremías, pasó muchas cosas y al fin y al cabo, pues Dios lo mantuvo fiel, ¿verdad? Pero... Ok, vemos gracias Desi, vemos la mano de Sandra. Adelante. Ah, Pastor, nada más para agregar también un poquito de lo que investigué. Ujú. Sí, efectivamente, pues Jeremías pasó, pues fue muy dura su vida, ¿verdad? Su ministerio. Pasó muchas penurias, como decimos, ¿no? Pero también unos 600 años antes de Cristo, aproximadamente, Jeremías anunció con valentía la palabra del Señor al pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo, ¿verdad? Y sus gobernantes, pues no hacían caso e incluso destruían el mensaje que el Señor les daba y destruían a sus profetas también, ¿verdad? Y todo esto trajo muchas consecuencias por la dureza de su corazón, ¿verdad? Consecuencias ahora sí que extremas por ese corazón tan duro que ellos tenían, ¿verdad? Es todo. Pastor, era agregar un poquito de lo que investigué. Sí, no, muchas gracias, Sandra. Eh, sí, como dice Sandra, bueno, como mencionaron otros, ¿no? También hay palabras lindas en el libro de Jeremías. O sea, no es todo pura ley, y lamento y condenación. También hay palabras de consuelo y de ánimo muy lindos. Jeremías es uno de los mejores lugares en el Antiguo Testamento para que explica el nuevo pacto que iba a ser Dios ya en el Nuevo Testamento, de que ahora es un pacto de que Dios promete perdonar nuestros pecados, bueno, refiriéndose a su Hijo. Muy bien, ahí ven, sí, lo ponen en el cepo, le ponen en una cisterna, ya mencionamos eso, le llaman mentiroso a su, a su cara, le queman el rollo, todo tipo de cosas pasó nuestro amigo Jeremías. Y pues mis queridos hermanos, yo sé que ustedes, nosotros, también sufrimos cruces. La verdad no conozco la situación de cada uno aquí en la clase. Yo en lo personal nunca me han golpeado, nunca me han echado a la cárcel por creer en Jesucristo, por anunciar su palabra, por misionero, pastor, nada de eso. Pero a la vez yo sé que todos hemos sufrido de alguna manera. Em, pues no sé, tal vez sería bueno escuchar uno o dos ejemplos de ustedes. ¿Alguien sí aquí quiere contarnos de qué clase de penurias sufre un creyente en su pueblo o en su comunidad? Si Me uno, gustaría compartir un poquito, sí, si me permite. Génesis y después Desi. Génesis primero. Bueno, una de las cosas un tanto difícil que me ha tocado pasar fue, yo me casé súper jovencita, a los 16 años, era una adolescente todavía, y a mi esposo no le agradaba nada que yo visitara la congregación, ¿verdad? Y entonces hubo un momento en el cual dijo, o es tu iglesia o soy yo. O sea, fue súper difícil. Bueno, ya luego Dios transformó su corazón y las cosas mejoraron. Pero en ese momento yo tuve que decir, bueno, pues yo prefiero la iglesia, yo prefiero a Jesús, porque la verdad es que por lo menos tenía claro yo de que solamente Dios, como dice uno de los salmos,
hace al ser humano feliz. Esa es una de las cosas que me han acontecido, bueno, una de las más fuertes, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Génesis, por tenernos la confianza de compartir esa prueba. A eso se le podría llamar persecución familiar, ¿verdad? O sea, dentro de la propia familia uno es insultado o te ponen pruebas, ¿ok? Vi la mano de Desi, pero ya no la veo. No sé, Desi, si quería aportar o... No, sí, pastor, sí, usted ya me refirió, por eso es que bajo la mano para que no aparezca acá, Ah, ok. porque usted ya me había nombrado ya. Entonces aquí estoy listo para dar mi testimonio. Sí, Es un listo. tipo de testimonio porque realmente a mí me han pasado muchas cosas, muchas, desde que el Señor realmente me llamó, desde que el Señor me separó realmente, me pasaron muchas cosas. Por decir, yo antes me reunía, tenía amigos, uno andaba perdido en el mundo, ¿no? Entonces, uno andaba, por decir, muchacho, joven en la bebida, en el alcohol, ¿no? Entonces, uno tenía su grupo de amigos que uno compartía con ellos. Entonces, pero cuando ya el Señor me aparta de este camino, entonces yo me reunía con ellos porque me llamaban, ¿no? En que yo a veces era como, digamos, el que organizaba estas fiestas. Entonces, estas reuniones, ¿no? Porque siempre se comienza así las reuniones, bueno, ya comenzamos. Y entonces, cuando estaba en estas reuniones, yo primero, me recuerdo, ¿no? O sea, que me sentía avergonzado porque yo ya no tomaba. Entonces, pasaba la botella y bueno, y cuando se comenzaron a dar cuenta que yo no tomaba, entonces dijeron, ¿qué pasa? ¿Por qué no toman, no? Entonces le digo, no, yo calladito, yo decía, no, es que estoy siguiendo a Cristo, decía yo, no, pero calladito. Entonces, ¿cómo que ya eres evangélico? ¿Qué pasó? Ya se agarraban de un tipo, de una especie de burla, pues comienzan a burlarse, ya te va a pasar, me decían, este está con la cabeza caliente, ya te va a pasar, ya me decían esto de acá, no es cierto, ¿no? Entonces yo, ahí tímido, yo pues ya para otra, entonces en eso, yo todavía no había leído la palabra en donde decía, si tú me niegas a mí, entonces yo te negaré, ¿no? Entonces me llega la palabra posteriormente y tuve otra reunión, entonces ahí sí ya yo agarré y dije, no, yo soy cristiano, le digo, yo no tomo porque soy cristiano. Entonces, pero así ya se burla y quedé espectorado totalmente del grupo, ya pues, o sea, de ahí ya no tengo, ya uno realmente ya te miran de una manera distinta ya. O sea, ya no comparten contigo ya te miran, te comentan. Ya, gracias a Dios, ha pasado ya como 12 años ya. Entonces ahora, porque me decían, está con la fiebre, ¿no? Ya le va a pasar. En cambio ahora ya como que los amigos me dicen, ¿y tú qué pasó? No, le digo, yo soy cristiano, y entonces ahora ya saben, dicen, pero igual, o sea, siempre te encuentras con gente que te va a decir, no, pero tú sigues pecando, ¿qué vas a decir que ya eres santo? O sea, siempre tenemos esa visión de la gente, o sea, no creen, excepto los hermanos, ¿no? Excepto los hermanos que sí leen la Biblia, que bueno, uno comparte con ellos, pero eso, hermano, quería compartir. Hay muchas cosas, pero le pasaría toda la noche de repente porque hay muchas historias, pero eso me ocurrió, hermano. Sí, Gracias. gracias, Desi. Muchas gracias. Félix, ¿desea aportar? Bueno, yo en mi vida he sentido siempre el llamado a servir y en mi profesión como médico he tenido encasillado el servicio tanto en los hospitales como como ayudante de cátedra de una materia que
me encantaba siempre a mí la semiología y la clínica. Entonces, en la vida siguió su marcha y me tocó estar en un trabajo que tenía que confrontar con todos mis miedos, temores y echar sobre mis hombros responsabilidades sobre la vida, la atención, el cuidado de personas adultas mayores, personas en etapa terminal y personas que estaban imposibilitadas por enfermedades catastróficas. Además, algunos que otros con situaciones de adultos mayores con drogadicción y enfermedades terminales. Entonces, el enfrentarme a todas estas situaciones, para mí al principio era muy abrumador llevarlo por mí mismo, y la fuerza para seguir adelante siempre me la dio Dios con su inmenso amor. Me acuerdo que comenzábamos al pie de la cama y cuando yo hacía mis rondas con los pacientes, controlando, porque eran pacientes que estaban en cama y que estaban ellos con imposibilidad de valerse por sí mismos. Entonces, yo veía que la oración en ellos tenía un efecto de calmarlos y tranquilizarlos y quitarles el dolor también, disminuir ese dolor. Pero no es el dolor físico que les disminuía, me daba cuenta que era un dolor espiritual en el cual ellos buscaban el amor de Dios. Entonces, siempre yo he pensado que uno ejerce pensando solamente en el cuerpo, no es una acción completa. La acción profesional del médico tiene que ser sobre el cuerpo, sobre el alma y sobre la tranquilidad, la paz, la calma que ayuda el amor de Dios. La misericordia de Él se manifiesta en las personas que más lo necesitan. Y esa es la experiencia que he tenido yo con pacientes en etapa terminal, pacientes que están con enfermedades catastróficas como un accidente cerebrovascular o un infarto que les ha dado y que nos tocaba atenderlos. Encontraba con personas que tienen una disposición muy buena para dar más allá de lo que se debe dar como dentro del equipo. Yo como médico, los otros como enfermeros, terapistas físicos, psicólogos, nutricionistas. Y también desde el que limpia el piso, se veía una entrega de darle comodidad y darle un mejor ambiente a todas estas personas. Para mí fue una experiencia muy, muy aleccionadora y en el cual me hizo ver a mí verdaderamente lo que es el dolor, que lo que yo había vivido y cargado sobre mis cruces no eran nada en relación a las cruces que cargaban otras personas. Eso es todo, digamos. No, gracias, doctor. Es cierto que nuestro Señor Jesucristo no solamente predicó el perdón de pecados, también sanaba, alimentaba, o sea, también cuidó el bienestar físico de la gente. Gracias, doctor. Bernie, adelante. Gracias. Un poco la experiencia mía, yo trabajo como médico especialista en pediatría. Ahora que escuchaba a un colega, uno entiende que a veces la medicina es... yo trabajo acá en Costa Rica y cuando uno habla del Señor Jesucristo en el gremio médico, el gremio médico es un tanto escéptico, confía muchísimo en sus capacidades. Enhorabuena porque Dios nos ha dado la oportunidad de aprender muchas cosas para servir, pero nos desviamos mucho y nos alejamos de Dios creyendo que el hombre es absolutamente capaz de hacer cualquier cosa.
Entonces, a veces uno habla de Jesucristo, yo comparto de Jesucristo, hablo con los pacientes de Jesucristo, con mis compañeros, pero hay mucho escepticismo. Hay gente que me pregunta, ¿y cómo usted siendo médico puede creer en Jesucristo? ¿Cómo puede creer en esos mitos, en esas fantasías? Entonces, es también valioso porque uno puede conversar de esto y explicarle a algunas personas lo que uno conoce y las vivencias que uno ha tenido con Jesucristo alrededor de pacientes que tienen algunos problemas y han logrado mejorar gracias al poder de la oración. Y hay problemas muy serios en el área en que yo trabajo, por ejemplo, porque yo veo niños y ahora se establece lo que se denomina psicología cristiana, donde el problema del hombre básicamente son los genes, básicamente son los papás que hicieron cosas malas, entonces el hijo las carga. Siempre la psicología le echa la culpa a alguien, pero nunca le dice a la persona que el pecado es el responsable de todos los problemas que tenemos y que es el mismo hombre el que... Entonces cuando uno se enfrenta a este tipo de problemas, esta psicología cristiana, se da cuenta que pues que sí, hay muchas dificultades, la gente lo ve raro, la gente piensa que... entonces yo le digo a la gente, pues, que muchos de los problemas que arrastra el hombre básicamente es porque están alejados de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Pero no, es más fácil echarle la culpa a los genes, es más fácil echarle la culpa a otras, al pasado, a los papás, al ambiente, al medio, que responsabilizar al ser humano de su propio fracaso y del pecado que maneja. Estos son parte de los conflictos que uno maneja, pero enhorabuena porque Dios le permite a uno, a través de estos cursos y otros, aprender para poder siempre decirle a la gente que Cristo puede cambiar y transformar personas también, y la medicina puede colaborar y ayudar, pero básicamente nosotros somos servidores de Cristo más que médicos. Gracias. Qué interesante, señor Bernie. Muchas gracias. Sí, es cierto, el creyente en el mundo científico, de medicina, los que están en el mundo universitario sufren mucha persecución, ¿verdad? Nos llaman ignorantes, bueno, entre otras cosas. Gracias. Y bueno, pero también obviamente pues aquí vemos ejemplos de que Retrógrado, hay... nos dicen a veces. Retrógrado, nos dicen a veces. Sí, retrógrados, exactamente. Pero bueno, aquí mismo también en este grupo vemos buenos ejemplos de gente muy educada y de mucha sabiduría en el mundo, digamos, en su mundo, en sus carreras, pero a la vez llevando también la sabiduría que nos da Dios, ¿verdad? Gracias, Sandra, y después Zulay. Después debemos seguir, ¿verdad? Sandra. Sí, pastor, un poquito me identifico mucho con el testimonio del doctor Félix. Igual, ¿verdad? Yo pues también me dieron mucha guerra algunas personas y estuve trabajando pues mucho tiempo en cabinas, ¿verdad? Pues, con muchas personas, teníamos muchas clientas y me acuerdo que cuando llegaba pues al consultorio me decían las mismas compañeras con las que yo en un tiempo pues estuve saliendo o conviviendo con ellas y que después vieron que pues que era cristiana, que ya pues me había acercado a Dios, me decían que por qué había hecho eso, ¿verdad? Que yo ya no era la misma, que qué aburrida era. Entonces, pues yo le trataba de compartirles, pero pues no, me cerraban la puerta y me decían que no querían saber nada de Dios, ¿verdad? Que sí creían en Dios, porque ellas no querían tener un cambio como el que yo estaba teniendo. O que en la iglesia donde yo estaba asistiendo, pues me prohibían todo lo que antes hacía y ya no lo hacía. Y yo les decía que en la iglesia no me estaban prohibiendo nada, que era mi sentir, era Dios en mi corazón, ¿verdad? Su Espíritu Santo obrando en mi corazón. No lo entendían. Entonces se burlaban de mí y me decían, es que tú ya eres una aleluya, tú ya eres una hermana, ya pues no, ya no hay nada en común. Y inclusive dice, has de estar hablándoles ahí de Dios a todas las clientas cuando entran a cabinas y no hacía hacer otra cosa más que eso. Pastor, esto era seguido en la empresa. Y yo decía, qué difícil, ¿verdad?
sí me ponía triste, pero pues hablaba con Dios y le decía, ayúdame, yo tomé esta decisión, estoy contenta, tengo mucha paz. Pero una de esas muchachas una vez tuvo un problema muy fuerte en su casa y vino conmigo y me dijo, ocupo que me hables de Dios. Ocupo saber cómo llegó esa paz que tú tienes a tu corazón. Entonces yo le di muchas gracias a Dios y le dije, Señor, gracias por la oportunidad que me estás dando para, después de tantas cruces, pastor, como dice usted, ¿verdad? Tantas cruces, una de ellas, la que más guerra me dio, la que más se burló de mí, que me decía, a ver, ponte, ¿qué cantos son los que cantas de Dios? A ver, cántanos aquí. Y muchas burlas. Y ella se sentó una tarde conmigo y yo le empecé a hablar, le empecé a compartir algunos versículos. Ella lloró mucho, estuvo llorando. Hasta ahorita ella es cristiana, no vive aquí en la ciudad donde yo estoy viviendo, pero sigue adelante en su caminar con Dios y pues las cosas tan maravillosas que hace Dios a su tiempo después de pasar por tantas cruces, ¿verdad? Es algo que quería compartir. Ay, muchas gracias por compartir, Sandra. Como dice aquí en el versículo, sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Amén, amén. Y eso también va a ver la gente en ustedes, cómo lo toman, ¿verdad? Cuando te atacan y cuando ustedes no pagan mal por mal, la gente lo va a notar. Y muy bien. Zulay, por favor. Adelante, Zulay. Una pausa, amigos. Yo reconozco que preparamos una Bueno, lección para hoy de Jeremías 36-37 y de Segundo de Reyes 25. Yo reconozco eso, pero a veces como profesor uno ve que creo que estamos haciendo algo bueno aquí hablando de nuestras experiencias. Hay momentos también para hacer eso, ¿ok? Entonces vamos a darles la oportunidad a dos más, Zulay y Sofía, y después sí, vamos a lo de Jeremías. Un poquito rápido hoy, pero lo haremos, prometo. Zulay, adelante. bueno, profesor, quería comentar era que yo comencé en el Evangelio cuando tenía 18 años en la universidad, estudiando medicina. Allí entré a un grupo donde se compartía pues que tenían la creencia de que teníamos que aceptar nosotros a Cristo. Luego de allí dejé, me ausenté un tiempo y hasta hace un año que pongo en Facebook y por allí en las redes encontré lo de Academia en Cristo y comencé el primer curso, que es el introductorio, porque siempre, a pesar de tener toda la parte material, mi carrera, mi esposo, mis hijos, me hacía falta como esa parte allí, ese vacío, llenar ese vacío. Y bueno, hasta que entré en la parte de Academia Cristo y comencé allí los cursos. Y lo que le iba a comentar era que, bueno, hay cierta recriminación por parte de mi familia, de mi esposo, porque ellos, o sea, me crié en un seno católico. Y hasta ahorita haciendo toda la parte de Academia Cristo, entonces tengo esa recriminación ahí siempre. No he llegado a tener grandes problemas, pero sí, ha estado siempre presente allí. Y lo otro es que desde un año para acá comencé más de lleno con ustedes porque hubo un evento en mi vida que mi esposo estuvo a punto de morir por COVID y en ese momento no había tratamiento de ningún tipo, ni se conocía ningún tipo de tratamiento, solamente esteroides y algunos que otros usaban antibióticos, antidesparasitantes, que ahorita se sabe que no hacían ningún efecto a nivel de la enfermedad. Y bueno, en ese momento le pedí a Dios con toda mi fuerza y con todo mi corazón que me ayudara, porque incluso
no me recibían a mi esposo en el hospital donde yo trabajaba porque no había cupo, ni en ninguna clínica privada, a pesar de tener el dinero, porque las puertas estaban cerradas para los pacientes con COVID. Me tocó tratarlo en la casa, comprar una serie de cosas, oxígeno, nebulizadores, oxímetro, toda una serie de aparatos y tratarlo en mi casa con lo poquito que tenía conocimiento de ese momento de la enfermedad, que eran esteroides, y yo utilicé anticoagulación, que es una de las cosas que lleva ahorita la batuta para el tratamiento del COVID, porque se sabe que es una enfermedad que produce trombos a nivel de todo el sistema vascular, y es lo que lleva al paciente a un distrés respiratorio por inmunotrombosis. Entonces, esa experiencia de allí me dio la fuerza para quedarme en Cristo, pues, y seguir con ustedes, que le doy gracias a Academia Cristo porque lo estoy haciendo a través de ustedes. Y bueno, esa es mi experiencia hasta ahora. Ay, muchas gracias, Zulay. Y pues para todos ustedes, pues los queremos mucho. Y algunos son nuevos, pero otros ya llevan muchos cursos con nosotros y espero que vean que entre nosotros ya se está formando digamos, una comunidad, una red de creyentes que se apoyan, oran los unos por los otros, y pues me da gusto escuchar sus aportes. No sé si Sofía, habíamos Gracias, visto su profesor. mano. Sí, no, yo lo único que, si me permite, profesor, quería precisar a lo que dijo la anterior hermana, no la que presentó ahorita, sino la anterior, que ella tomó la decisión, dijo, pero solo quería precisar porque es Dios quien nos busca y es Dios quien nos llama a ser sus hijos. Nosotros no hacemos, no, eso no es cierto. Solo quería que eso nos, para precisar y para complementarnos, ¿no? Sí, gracias, gracias. Sí, sin duda es en términos teológicos, sí sabemos que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, ¿verdad? Gracias. Y sí, claramente, por supuesto, damos la gloria a Dios en todo. Gracias. Ok, muy bien. Vamos a un poquitito más rápido que lo normal. Vamos a repasar los capítulos que les encargué. Eran 3 capítulos. Jeremías 36, en que tienen lo de Jeremías tratando de escribir en el rollo, y cómo lo toma mal el rey, ¿verdad? Después 37, que Jeremías es encarcelado, y después Segundo de Reyes 25, en que termina la ciudad de Jerusalén. ¿Ok? Muy bien. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Amigos, para las preguntas, tal vez hoy solo vamos a escuchar 1 o 2 aportes y luego voy a seguir. Veo Katia y Teresa. Esos son las que vamos a escuchar. Katia y Teresa. Buenas noches otra vez a todos. Dios les bendiga. Buenas noches, Katia. Los personajes: Joacim, hijo de Joacim. Josías, Jehová, Jeremías, Baruch, Gemarías, hijo de Estefanías, los príncipes, Micaías, Elisama, Germarías, Sedequías, Jehú, Netanías, Elnatán, Delaía, Jerameel, Seraías, Selemías, el ejército de Faraón, Benjamín, Irías, Jonathan. En Segunda Reyes está Nabucodonosor, el ejército de los caldeos, Nabuzaradán, Seraías, sacerdote, 3 guardias de la vajilla, 5 varones consejeros del rey, 60 varones del pueblo de Gedalías, todo el pueblo, y Jucal y Sofonías. Wow, impresionante. Yo creo que es una lista de personajes
es mejor que la mía. Muchísimas gracias, Katia, por su investigación completa. Teresa, fue quien Teresa, que también quería aportar. ¿Alguien nos faltó, Teresa? Pues no, sí los dijo todos, creo que también mencionó a los panaderos, Panaderos, que sí. eran los que les daban la torta de pan al día cuando Jeremías lo metieron al patio de la cárcel. No sé si los mencionó, pero sí creo que tengo los mismos que ella. El faraón, no sé si también lo El mencionó. faraón, ¿ok? Muy bien, muy bien. Ok, amigos, si alguien más desea aportar algo, a favor de ponerlo en el chat. Vamos a seguir por tiempo. Seguimos. Excelente trabajo, hermanas. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué objetos se observan? Con objetos podría ser, bueno, lo que se acaba de mencionar, el pan, ¿verdad? Sería un objeto. Algo más. ¿Qué otros objetos? Veo la mano de Teresa. Le damos la oportunidad, ya que no, sí, no dejamos mucho por decir en la anterior. Teresa, adelante. Gracias. Bueno, en los objetos yo tengo la cárcel. Ok. Sería la prisión, la casa del escriba Jonatán, la cisterna, las bóvedas, el patio de la cárcel, la torta de pan. Eso. Tengo también que son las columnas de bronce. Columnas de bronce. Las basas y el mar de bronce. El bronce de Babilonia, tengo las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, inciensos, cuencos de oro, los cuencos de plata. Pues son en general, creo que los que yo anoté. No sé si alguien... Muy bien. Gracias, Teresa. Sí, sí, qué excelente. ¿Algún otro objeto? Uno que sí podríamos mencionar del 36, de Jeremías 36. Katia, vemos su mano. Sí, el rollo del libro. Sí, el rollo. El brasero en el que fue quemado, la casa del rey, es su aposento, los animales, el hielo de la noche, después las cuencas de plata, de bronce, el capitel de bronce y la vajilla. Vajilla, ok, muy bien. Sí, todo súper bien, las dos, Teresa y Katia. Tal vez para el futuro, si cuando se mencionan lugares como casas o tal vez eso podríamos mencionar en la siguiente pregunta del dónde, ¿verdad? Tal vez no solo para organizar. No hay reglas muy estrictas para esto de las preguntas, solo solo un tip, a ver si eso nos ayuda. Ponemos lugares como la casa, la cueva, tal vez lugares podríamos poner aquí en la 3, ¿verdad? Pero sí, todo súper bien. Acuérdense que 36 versículo 2 dice que era un rollo de cuero. Qué interesante, ¿verdad? Escribir sobre un rollo de cuero. Aquí estamos en celulares escribiendo hoy en día. ¿Qué dirían ellos de nosotros? Ok, bien. ¿Dónde ocurre la historia? ¿Dónde estamos principalmente? ¿En qué lugar? ¿Qué ciudad? Félix. Perdón, ¿puede activar su micrófono, Félix? Ahora sí. Ok. En Jerusalén, en el camino de Arabá, las llanuras de Jericó y Ribla.
Sí, sí, exactamente. Y pues obviamente todos los lugares que se mencionaron hace un par de minutos son detalles, lugares específicos en la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Por ejemplo, sí, se fueron al palacio del rey y entró en el aposento del secretario. O sea, se mencionan muchos sitios en Jerusalén. Y bueno, obviamente los que vienen a amenazar a Jerusalén son de Babilonia en el oriente. Babilonia queda en lo que hoy en día sería Irak. ¿Ok? Irak. Ok. Para los babilonios, vamos a hablar un poquito más acerca del imperio babilonio la próxima semana, así que hoy no vamos a entrar en muchos detalles acerca de los babilonios, pero ok, ¿cuándo ocurre la historia? Vemos la mano de Zulay. Adelante. Bueno, aquí yo encontré que fue en el 4º año de Joacín, hijo del rey de Josías, rey de Judá. En el día del ayuno, que fue cuando leyeron el rollo, y en el año 5º de Joacín, hijo de Josías, que era el rey de Judá. En el 9º mes que promulgaban el día de ayuno en la casa de Jehová, de todo el pueblo de Jerusalén. No sé, o sea, eso fue lo que encontré en la historia. Y también en la tierra de Benjamín, que es la otra parte donde se da la historia. Y en la otra había la casa del escriba Jonathan, que es donde es encarcelado Jeremías, en la bóveda de esa casa. Ok, muchas gracias, Zulay. Excelente. Me gusta que haya mencionado las fechas específicas que tenemos en el texto bíblico. Nos dan como punto de referencia el año del reinado de cada rey, ¿verdad? Dicen así era la forma de darnos las fechas. Ok, Bernie, ¿deseaba aportar o ya no? Sí, Bernie, adelante. No, los años en que gobernaron los reyes se establece más o menos que fue entre 605 y 587 antes de Cristo. Ese fue el periodo en que el rey Joacín reinó. Sedequías, se habla de 598, 587, y en Segunda de Reyes, cuando habla del mes 10º, a los 10 días del mes que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con el ejército, eso es en el año 590 antes de Cristo aproximadamente. Gracias. Sí, excelente, señor. Amigos, lo que sucede es que digamos que los babilonios llegan por lo menos 2 veces a deportar a los judíos. En el año 605, si quieren lo puedo escribir aquí nada más para que lo anoten. 605 es cuando llega por primera vez los babilonios y, 605 antes de Cristo, y se hace la primera deportación. Llevan a los más talentosos, llevan, por ejemplo, al joven Daniel y a sus 3 amigos. Se cree que eso fue ya desde 605 antes de Cristo. Y el otro año clave es 586 aproximadamente, 586, la destrucción de Jerusalén. Y ya en ese año ya se lleva casi todo el pueblo como como exiliados, cautivos a Babilonia. Solo dejan los más pobres ahí para quedar en Jerusalén. Interesante que parece que Jeremías se queda ahí. Jeremías no va a Babilonia. ¿Ok? Muy bien, gracias. Entonces sí, pues sí, nada más en sus cabezas quieren traer una cifra redonda,
pueden pensar, ah, estamos por 600 antes de Cristo. ¿Listos? A seguir. ¿Cuál es el problema principal en esta historia? El problema espiritual y tal vez el problema... Bueno, Lady, adelante. Rechazaron la advertencia que traía Jeremías, la desobediencia también y la falta de arrepentimiento. Ok, excelente, Lady. Sí, el pueblo de Judá estaba batallando mucho, ¿verdad? Con la rebeldía, ¿verdad? No querían su actitud hacia la palabra de Dios, ¿verdad? Solo querían paz y prosperidad, solo querían escuchar buenas noticias. ¿Ok? No querían aceptar lo malo de Dios, digamos. No digo malo en que Dios no es malo, Dios, pero no querían aceptar pruebas de Dios, no querían aceptar disciplina, mejor dicho. Ok, muy bien. Entonces sí, obviamente Jeremías tiene problemas porque el pueblo, sus propios paisanos lo quieren matar, lo están persiguiendo, están rechazando su mensaje y luego el pueblo tiene problemas porque, como dice Lady, su problema espiritual y después su problema porque vienen los babilonios y bueno. Otro problema que no quiero que pasemos por alto es que si los babilonios matan a todos los judíos, ¿qué pasa con el plan de Dios? Si los babilonios matan a toda la familia, a todos los de la familia de David, ¿qué pasa a las promesas de Dios? ¿Qué pasa a nuestra salvación? O sea, lo menciono porque esto era parte del plan de Dios para salvarte. A ti, a mí, a todos, a todo el mundo. Entonces, esto no es nada más la historia del pueblo de Judá. Esta es la historia de tu salvación. ¿Ok? Está en juego todo, todo, todo. La salvación de toda la raza humana. ¿Ok? Veo la mano de Sandra. Adelante, Sandra. Bueno, pastor, pienso que si hubieran exterminado, ¿verdad? O sea, hubieran acabado por completo, ¿verdad? Con todo el pueblo, pues entonces ya no habría salvación. Pues no llegaría, ¿verdad? Ya Jesús, ¿verdad? El Salvador. Ya no. Sí, Ya no tendríamos salvación. No hubiéramos tenido salvación. Sí, o sea, pues obviamente sabemos que los hubieras no existen, pero sí ayuda a hablar así para que nos demos cuenta de que, wow, cómo es bueno Dios, cómo es poderoso Dios cuando, cuando hay problemas así, parece que está a punto Dios de fallar sus promesas. Dios nunca deja que suceda, ¿verdad? O pensando en cuando el rey Herodes mata a todos los bebés en Belén, ¿verdad? Pues Dios no permite que suceda eso. Dios no va a permitir que fallen sus promesas. Y lo mismo hace Dios hoy en día por nosotros. Dios nunca nos va a fallar, amigos. Luis, hermano, vemos su mano. Sí, gracias a Dios, Él siempre es un remanente, pues, aunque Eso. aunque cautivo, pero ellos siempre guardaban el amor a Dios, el temor de Dios, y ellos nunca adoraron más que a un solo Dios verdadero. Y el mismo amor de Dios, pues, guardar el remanente y mantenerlo a una altura, porque no eran personas, pues, cualquiera, eran personas preparadas. Isaac, Sadrach, Abednego y el mismo Daniel.
Entonces, Dios en su amor siempre resguardó a esa gente, este remanente que iba para la sucesión, para que siempre se mantuviera pues el linaje de David. Ujú, ujú. Gracias, Luis. Y igual, Dios, bueno, Félix, adelante. Dios llevó cautivo al pueblo de Judá. Comenzó la diáspora del pueblo judío y con la destrucción del templo, Dios los castigó también con un tiempo determinado que Él les dice que por cada año que ellos han pecado y que no han cumplido con Dios, ellos iban a recibir también un tiempo de castigo. Entonces, cuando ya ellos cumplen su condena que Dios le impuso, regresan y regresan para reconstruir el templo de Jerusalén y comenzar otra vez la unidad de nación. Pero como el pueblo sigue pecando, no como antes, pero sigue pecando en su corazón, entonces las cosas no son como el pueblo quiere, sino Dios determina que de ahí se creen las condiciones necesarias para que llegue nuestro Salvador. Se cumplan todas las profecías que estaban dichas por los profetas, Isaías, Jeremías, y entonces se cumple la promesa de Dios. Dios determinó muchas maneras de preservar su pueblo. El uno es que se lo llevó en la diáspora y otros que quedaron ellos en la misma Judá y otros que se fueron a Egipto escapando del castigo por su rebelión. Entonces, Dios busca muchas maneras de preservar a su pueblo y su pueblo continuó y se pudo cumplir su promesa de darnos un Salvador. Amén. Gracias, hermanos, por sus aportes. Sí, me gustan las palabras que están diciendo remanente, Dios conservó, Dios. Es cierto todo lo que están diciendo, hermanos. Dios conserva un remanente de los suyos, de los judíos, de los creyentes, de la familia de David, de los profetas, ¿verdad? Dios no permite que maten a Jeremías. Y sí es difícil eso de que lleven a los judíos, que quemen su templo, que quemen su ciudad. Imagínense si alguien viene y quema tu iglesia, quema tu ciudad, quema tu casa y ya te lleva a vivir en otro país. Sería muy difícil, ¿ok? Y a la vez vemos que termina siendo una bendición para el pueblo, una bendición espiritual, una bendición. Y Dios los cuida en Babilonia. Vamos a ver en las lecciones que vienen que por un lado no les fue tan mal en Babilonia. Dios los bendijo. Y pues, y también Dios bendijo a los babilonios por medio de ellos. Yo no sé, pero es interesante ver que ellos fueron, pero llevaron con ellos la palabra de Dios y las promesas de Dios y dejan huellas del evangelio y del Dios verdadero en cada lugar donde van los judíos dispersos. Bueno, como dijeron, la diáspora, ¿verdad? Ok, muy bien amigos. Vamos a la última parte. ¿De qué trata la historia en pocas palabras? ¿Qué título le pondrían a los capítulos que les pasé? Un título que capta la esencia de lo que estudiamos, de lo que estudiaron hoy antes de la clase.
Lady, adelante. También en el chat, amigos, pueden colocar sus aportes. Yo le puse, Jeremías se lamenta por la destrucción de Jerusalén. Ok, Jeremías lamenta por la destrucción de Jerusalén. Eso sí, muy, muy difícil. Sí, si quieren en estos días, lean el libro de Lamentaciones y leyéndolo ahora van a ver por eso está tan triste este libro, porque estaban pasando un mal rato como pueblo, y en su vida espiritual. ¿Ok? Bien, ¿alguien más desea dar un título? Ok. El pueblo y reyes de Judá no atienden las advertencias de Dios. Gracias, Bernie. Veo su aporte en el chat. Ok. Muy bien, pero sí, bueno, yo simplemente estuve pensando en Judá, un pueblo caído, ¿verdad? Una nación caída, como el título de este curso, ¿verdad? Caída espiritualmente primero, cómo cayó su vida espiritual, sobre todo el liderazgo, como dice Bernie, y después ya políticamente y económicamente todo ya caída. Pero viene primero lo espiritual, ¿verdad? Me gusta, Rolando escribe, Jerusalén es destruida, pero no olvidada por Dios. Excelente, Rolando. ¿Ok? Esa es la idea, amigos, con esto de título. Algo breve, algo. ¿Ok? Génesis también escribe, Dios es fiel a sus promesas, promete un Salvador. Y es necesario guardar un pequeño remanente en Judá. Muy bien, me gusta. Es como en esta época, si Judá es un árbol, se corta el árbol, pero pero es como si han visto que queda un pedazo del tronco y parece, no, ya se murió, ya está seco el árbol y al poco tiempo sale un brote, ¿verdad? Y empieza a crecer otra vez el árbol y así es esta etapa de la vida del pueblo judío. Oliver escribe, la palabra de Dios es viva y eficaz. Gracias, Oliver. Sí, sobre todo vemos eso en el ministerio de Jeremías. Cada una de sus profecías se cumplen. Aunque el pueblo no lo cree, sí. Palabra es viva y eficaz. Sí. Y como mencionaron, Jeremías también profetizó que sí los llevarían como cautivos a Babilonia, pero después iban a regresar. Y de eso vamos a hablar en las lecciones que vienen. ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Un pecado que se identifica en la historia y ahora nosotros también queremos decir, nosotros también, que Dios nos perdone. ¿Okay? Porque al leer la palabra de Dios también debe llevarnos a arrepentirnos, ¿verdad? No es nada más para decir, ¿cómo está la gente pecando? ¿Cómo? No, es yo, mirarnos en el espejo y decir, yo también, yo también. ¿Okay? Desi, gracias por su aporte para la pregunta anterior. Dice Jeremías en los tiempos de la caída de Jerusalén. Gracias. Ok, Teresa, por favor, Teresa, ¿qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Bueno, aquí se ve claramente que el pueblo no tenían temor de Dios, eran necios, desobedientes, y precisamente por esa falta de amor y ese temor o sea, temor no de miedo, ¿no? Temor de saber que es un Dios amoroso, misericordioso, pero que nosotros vamos a tener consecuencias por nuestras acciones pecaminosas. Él no nos viene y nos castiga, nosotros nos buscamos esa mala consecuencia a nuestras malas acciones. Entonces es lo que yo veo en esta historia, pastor. Sí, Teresa, me gusta esa frase. Ellos dejaron de temer a Dios, dejaron de respetarlo, dejaron de considerarlo Dios, dejaron de
querer escuchar su palabra. ¿Qué? Katia, adelante. Perdona, falta de fe, dice Rolando en el chat. Incredulidad y desobediencia, dice Bernie en el chat. Gracias. Katia. Sí, profesor, el pecado que me enseña a confesar y que yo tenía antes de que Dios me buscara, es que no creía yo en Dios, pensaba que no existía, pero el pecado me encegueció. Y muchas personas vi y dijeron que eran ateos también, ¿no? Que éramos ateos. Lo que pasa es que no queremos reconocer que somos pecadores y por eso decimos, no existe Dios, no existe Dios. Y lo negamos totalmente, a pesar de que tenemos todo lo que nos rodea, la naturaleza, la misma creación, dice que existe Dios, dice que hay un solo Dios. Y a pesar de eso, no queremos reconocer. ¿Por qué? Porque no queremos saber que somos pecadores, profesor. Sí, o sea, Katia nos dice que el vivir como si Dios no existiera, ¿verdad? Sí, Génesis en el chat escribe el ignorar a Dios. Hemos ignorado a Dios a diario, ¿verdad? Pasamos momentos en que estamos ignorando a Dios. Al fin y al cabo, ese es lo que es el pecado, ¿verdad? Cuando uno toma la decisión de ignorar a Dios y de hacerle caso a sus propios deseos pecaminosos, hacerle caso al mundo, hacerle caso al diablo. Así es el pecado, ¿verdad? Así fue el primer pecado en el jardín de Edén, ¿verdad? Cuando decidieron ignorar a Dios y hacerle caso a otra cosa. Bien, veo varios en el chat, el orgullo, vemos gracias Lady y también Luis Armando, dice que también el liderazgo, la corrupción del liderazgo, menciona Luis Armando. Nosotros también tenemos que arrepentirnos si hemos llevado a otros a pecar, como líderes de familia, líderes espirituales, si andábamos mal y llevamos a otros a pecar. ¿Ok? Gracias, gracias. Claudia también dice que nos enseña que Dios nos ama tanto que antes de levantar su mano nos advierte para que nos arrepintamos y a pesar de eso solemos ser necios, ¿verdad? Ya varios han usado esa palabra de necios y ahí viene el castigo, pero vemos el amor de Dios. Eso sí, viene en la siguiente pregunta. Gracias, Claudia. Excelente. Oliver, adelante. Buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, claro que sí, señor. Saludos. Bueno, gracias, gracias. Pues también creo que como algo general, bueno, me llama la atención cuando dice que el rey leía el rollo y luego conforme iba leyendo cortaba el pedacito que leía y lo echaba al fuego, leía lo siguiente y lo echaba al fuego y lo iba descartando hasta que lo quemó por completo, ¿no? Entonces, también esta parte de cómo nosotros y en general es una tendencia ahorita de las diferentes denominaciones y también personalmente, pues, cómo vamos descartando pedacitos por pedacitos de la Biblia que no nos van llenando, que no nos van gustando y decimos, bueno, esto tal vez no sea para nuestros tiempos, tal vez lo del divorcio no sea para nuestros tiempos, es que mira, es que tal vez lo de casarse nuevamente, tal vez lo de la homosexualidad, tal vez diferentes temas, pues, como el hurto, la codicia, esto tal vez no sea tan así. Y vamos quitando pedacitos de la Biblia hasta que nos quedamos solo con el juicio, ¿verdad? Y como un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Para tener humildad delante de la palabra de Dios, ¿no? Que es misericordiosa, ¿no? Que nos llama al arrepentimiento, ¿verdad?
Sí, muchas gracias, Oliver. Excelente. Así ha hecho la gente. Sí, sí, lo sigue haciendo hoy en día, ¿verdad? En vez de considerar la palabra de Dios la verdad absoluta, como comenta Camilo en el chat. Sí, me hace pensar en un político, bueno, de los patriarcas, digamos, de mi tierra, de mi país de origen, y él sí sacaba su Biblia y con un marcador tachaba palabras de la Biblia, los versículos que no le gustaban, los, pues los quitaba, digamos. Bien, amigos, última pregunta para hoy. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Esta es mi pregunta favorita. Félix, por favor. Que a pesar de nuestros pecados, siempre Dios nos da oportunidades para el arrepentimiento y que podamos reconciliarnos con Él. Siempre Dios nos da nuevas oportunidades para poder estar en paz con Él. Eso sí, eso sí. Dios los llamaba la atención. Esto es lo que fue. Fue un llamado de atención. Y también nos da llamados de atención. Dios pone a Jeremías en nuestras vidas, ¿verdad? Personas que nos dicen, hey, despiértate, andas mal. Eh, Dios ha puesto personas, por un tiempo son nuestros padres, ¿verdad? Cuando somos chiquitos en muchos casos, y ya de grandes Dios pone a otras personas, puede ser amigos, puede ser su pareja, su esposa, su esposo, puede ser alguien de su iglesia, ¿verdad? No, bueno, ¿en qué otro aspecto vemos el amor de Dios en esta historia? Dice Bernie en el chat, una y otra vez Dios nos habla, nos advierte, nos llama al arrepentimiento. Exactamente, Bernie. ¿Okay? Claudia dice, Dios en su amor prohíbe por nuestro bien y no lo entendemos hasta que nos sucedan cosas malas. Aun cuando nos encontramos en las peores circunstancias, Él nos sigue levantando. Muchas gracias, Claudia. Rolando dice, no merecemos nada de Dios, pero nos sigue amando. Okay. Gracias. Vemos el amor de Dios, amigos, también en que Dios sostiene a su profeta Jeremías, ¿verdad? Tuvo una vida difícil, un ministerio muy duro, pero Dios lo sostuvo en todo. Y ahora Jeremías está en la gloria. Ustedes, hermanos, ustedes están preparándose. Les advierto que participar en el discipulado, que lo sepan o no, se están preparando para llevar la palabra a otros. Y algunos de ustedes hasta van a empezar a empezar alguna clase de un ministerio de la palabra, puede que nada más empiecen a juntar un grupito de personas o algo, pero no les puedo prometer que va a ser fácil, ¿no? A lo contrario, vamos a compartir en el sufrimiento de Cristo. Un pedacito, un traguito de lo que Él tomó, ¿verdad? Nos va a tocar. Y aún así Dios nos va a sostener, nos va a seguir amando. Así como Dios amó también a su pueblo. Y volvemos a esa palabra de remanente, ¿verdad? Dios salva a un remanente de su pueblo, de sus promesas, de la familia de David. Y Dios era y es y seguirá siendo fiel a sus promesas, para cumplirlas, para salvarnos. Hoy y para siempre, amigos. Dios nunca nos abandonará. Amigos, proyecto final, ya pueden empezar a trabajar en ello. Acuérdense, Daniel 3,
Ay, perdón. Solamente, bueno, les voy a pasar el tutorial que les prometí, un video tutorial para las 4C, captar la introducción, contar la palabra, considerar y consolidar son las preguntas que acabamos de hacer, de quién, cuándo, dónde, todo eso, y luego, ¿y qué pecados, qué... Todo eso viene en el guión, ¿ok? En el WhatsApp, ahí está el guión en formato PDF, en Word. Entonces, lo primero sería llenarlo o en una compu o imprimirlo y luego me lo envían a mí, a mi mail o a mi correo electrónico o vía WhatsApp, como sea. Y igual, si lo hacen a mano, simplemente le sacan la foto y me lo envían, ¿ok? Fecha límite sería, creo que el 2 de diciembre, dijimos, 2 de diciembre. Así que ya manos a la obra, ya pueden empezar con el guión. Me lo envían y después ya pueden, les paso mis comentarios y ya pueden ir organizando una juntita o algo con unos familiares, vecinos, unos conocidos. Bien, para el próximo lunes pueden ver el video de entrada para la lección 5 y vamos a leer Daniel capítulo 6. Los animo a ojear o leer Daniel capítulos 1 a 5, pero eso no es tarea, es opcional, pero los animo a hacerlo porque primero les va a ayudar en prepararse para su proyecto final, pero también es muy interesante. El libro de Daniel me encanta. Hay sueños y visiones y profecías y todo es muy interesante. ¿Okay? Bueno, amigos, gracias por su tiempo. Quiero agradecerlos a todos. Yo sé que la primera parte de la clase, digamos que pasamos compartiendo y a mí me encantó. Ahí hay un momento para todo y creo que fue muy bueno para crear también un ambiente de confianza entre nosotros. Así que agradezco mucho su disposición de confiar en sus compañeros. Muy bien, vamos a concluir con una oración. Padre Santo, manténnos fieles siempre. No te pedimos una vida fácil, sino te pedimos que siempre seas fiel y que siempre cumplas tus promesas. Guárdanos, bendícenos y fortalécenos para cualquier prueba que nos espera. Señor, son tiempos oscuros en el mundo, pero vemos que también has guardado un remanente hoy en día. Señor, deseamos verte en la gloria pronto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Buenas noches.